Continuando con el ciclo de clases teóricas respecto a fisiología sanguínea, hoy nos abocamos al tema de ciclo de hierro. El hierro es uno de los componentes más importantes en la génesis de los glóbulos rojos. Constituye la molécula transportadora dentro del grupo M por defecto de la hemoglobina, también del dióxido de carbono y también de hidrogeniones libres. En la primera como oxihemoglobina, en la segunda como carabinohemoglobina y en la tercera como dioxihemoglobina. Por lo tanto, el hierro se constituye uno de los aspectos más importantes dentro de la génesis del glóbulo rojo, dentro de su función como glóbulo rojo, y también está implicado en otros órganos, en otros sistemas de nuestro organismo, como por ejemplo el sistema esquelético con la mioglobina, está involucrado en reacciones oxidativas con los citocromos dentro de las mitocondrias, por ejemplo. Entonces se considera uno de los metales quizá con mayor acción o función biológica en nuestro organismo. Si bien el hierro que ingerimos, la absorción llega a ser aproximadamente 1 o 2 miligramos por día, la eliminación también, la parte de excreción, llega a ser 1 o 2 miligramos por día. Por lo tanto, se mantiene un balance, entre comillas, interno, cercano a los 23 a 25 miligramos que se maneja en nuestro organismo. En algunos textos puede llegar este término hacia 30 miligramos. ¿Ok? De esos 1 o 2 miligramos que se absorbe, que son transportados por la transferrina, por ejemplo, van a llegar hacia la síntesis de la hemoglobina que se ve en este aspecto. La síntesis de hemoglobina, recordemos que se realiza en la génesis de los glóbulos rojos a nivel de la médula ósea, ya sean en huesos o en diáfisis de huesos largos, como vimos anteriormente, o en la parte de huesos cortos, generalmente en la parte esponjosa de estos huesos cortos o planos. Luego de la síntesis de hemoglobina, en el glóbulo rojo, entre comillas, va a estar circulando 24 miligramos de este hierro que tenemos como pool en nuestro organismo. Estos glóbulos rojos, recordemos que tienen 120 días de supervivencia aproximadamente, y posteriormente estos son eliminados por el sistema retículo endotelial. Por lo tanto, el sistema retículo endotelial va a reciclar 23 miligramos. Aquí un reciclaje del hierro. ¿Okay? También dentro de la eritropoyesis ineficaz se va a dar dentro del almacenaje o dentro del stock que tengamos de hierro 2 miligramos. ¿Okay? Luego el sistema retículo endotelial también nuevamente se libera el plasma, vuelve a la parte hepática, vuelve a la parte de la médula ósea, hay una recirculación entre comillas y manejan otros 25 miligramos aproximadamente. También tenemos depósitos en nuestro organismo como sería la ferritina intracelular donde se almacena, y también la ferritina que queda libre de las células que se encuentra en plasma, el cual es cuantificado y nos daría un detalle más o menos del almacenamiento que tuviésemos de hierro en nuestro organismo, como se manejan aquí aproximadamente 2 miligramos en los depósitos, y si fuera una ferritina mayor, digamos, entre comillas, un aumento mayor del hierro, un aumento mayor que saturara toda la ferritina, se consideraría la hemosiderina. Y este es manejado más o menos aproximadamente la ferritina y el plasma 7 miligramos aproximadamente. Por lo tanto, estos valores que tenemos aproximados son los que van a tener su acción o su función biológica dentro del ciclo de hierro. Recordemos que por alimentación, ya sea las diferentes fuentes de hierro, entre comillas, tenemos entre 10 a 15 miligramos día aproximadamente de ingesta de hierro, el cual obviamente atraviesa todo el tubo digestivo, llegando ya sea en hierro a nivel férrico o a nivel ferroso, el cual es absorbido. Se absorbe aproximadamente un 10% de estos 10 a 15 miligramos, por lo tanto podría ser o 1 miligramo o puede ser 1.5 miligramos. Esto se va a transportar por la transferrina y va a constituir el hierro corporal total. ¿Okay? Tenemos un concepto como tal de hierro corporal total. También tenemos que ver que existen pérdidas en nuestro organismo de 1 miligramo día, más o menos un balance adecuado, vimos antes que era 1 a 2. Esto, por ejemplo, puede estar también en la parte incrementada, en el embarazo, cuando requiere mayor cantidad, o se distribuye dentro de ello. La descamación de epitelios también tiene una pérdida en ese sentido, y también durante los ciclos menstruales en mujeres hay otra pérdida a nivel del hierro.
También puede ser eliminación a nivel de las heces fecales, también se elimina parte del hierro. De ese hierro corporal total que tenemos, la distribución es la siguiente. Dentro de la hemoglobina, que es el componente principal que tiene o que utiliza el hierro para sus funciones, está en un 65 a 70%. Por lo tanto, el principal uso del hierro es ese. Luego tenemos la ferritina y hemosiderina, dijimos los almacenajes de hierro intracelulares en otros tejidos, también depósitos quizá que sobrepasan la ferritina y se halla más o menos en un 25 a 30%. La mioglobina, que es una de las proteínas principales, también dentro de los tejido muscular en un 5%. En enzimas se halla más o menos en un 0,5% en cuarto lugar. Y por último, en transferrinas y otros tipos de usos sería un 0,1% finalmente el hierro corporal total. Recordemos que la absorción va directamente al plasma, se transfiere o se transporta a través de la transferrina. Existe, entre comillas, un intercambio o es una relación en viceversa con los eritroblastos en la médula ósea y también la formación eficaz, la formación que transporta ferritina hacia los eritroblastos. Eficaz también transporta parte del hierro, luego los hematíes tienen una mayor cantidad el hierro que se utiliza o que se absorbe en nuestro organismo. Posteriormente es reciclado por los macrófagos en el sistema reticuloendotelial, en el vaso, en el hígado, en la médula ósea, y también obviamente participa en el hierro libre, la ferritina para su transporte y almacenaje principalmente. Recordemos que parte de la ferritina, como dijimos al principio, es sérica y ese valor sérico nos puede determinar más o menos el hierro total que tuviese nuestro organismo. También va a ser transportado otra vez por el plasma, la transferrina. Pues ir del plasma directamente al sistema reticuloendotelial, al hígado vaso, sí, puede ser. Es un pasaje directo también de los macrófagos, sistema reticuloendotelial, el hígado vaso, el médula ósea directamente en formación de clostos también. Entonces, este ciclo que tenemos del hierro es muy importante para su utilización dentro de lo que sería la formación de glóbulos rojos. Aquí tenemos la absorción, un gráfico de la absorción intestinal. Recordemos que tenemos microvellosidades a este nivel. Las microvellosidades van a tener una enzima, la ferroreductasa, que convierte el hierro férrico en hierro ferroso. Y también tenemos en este aspecto un transportador divalente de metales tipo 1, en este caso. Y va a haber transporte de hierro. Venga a ser el hierro al enterocito y este hierro va a unirse a la ferritina para mantener un stock de hierro. O también puede ser el hierro ferroso, puede ser cambiado entre comillas a hierro férrico por la efestina, que es una proteína que se encuentra, y esta efestina va a hacer que este ferroso se vuelva en férrico, y este férrico a través de la ferroportina y una acción de la epsidina que se produce a nivel hepático, la epsidina, va a hacer que este hierro férrico sea transportado por la transferrina, entre comillas. También el hierro en estado ferroso va a ser absorbido y va a llegar hacia los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a ser transportado este hierro hacia la médula ósea, hacia el tejido muscular o hacia los sitios donde los cuales va a tener una acción o se va a utilizar este hierro. ¿Ok? Aquí tenemos en esta tabla respecto a los aportes. Recordemos que eran 10 a 15 miligramos más o menos aproximadamente de aporte diario de hierro en la forma ya sea orgánica como carne cruda, hígado, etcétera. También tenemos una parte inorgánica, entre comillas, como no hemo, también que presenta en la carne, en pescado, legumbres. Por ejemplo, hay algunas como la arveja, que tiene bastante hierro, y todos los alimentos, entre comillas, verdes tienen hierro también dentro de su composición, y eso va a ser nuestro aporte diario, entre comillas, de hierro. Por lo tanto, una dieta equilibrada, balanceada, va a darnos un aporte más o menos equilibrado del hierro. En términos generales, no tendremos la deficiencia del mismo por una dieta equilibrada. De ello se va a absorber un 10%, más o menos 1 miligramo día, como ferroso. ¿Ok? También se puede haber visto como siempre es como ferroso, luego que se convierta a férrico depende obviamente de las proteínas que están o de las sustancias que van a tener relación con ellos, como la efestina, por ejemplo. Pero la absorción es ferrosa. Y esto se va a hacer facilitado, entre comillas, por acciones ácidas. Los ácidos van a ayudar mucho en este caso, como ácido clorhídrico a nivel estomacal y la vitamina C, por ejemplo, ácido ascórbico.
¿ok? Y azúcares. Pero hay algunos elementos también que disminuyen su absorción, como los álcalis, fosfatos, citatos, polifenoles, por ejemplo. Entonces, si queremos nosotros tener una dieta rica y que el hierro sea absorbido, deberíamos tener, ejemplo, después de una ingesta de carnes, una ingesta de elementos, digamos, verdes, entre comillas, con bastante hierro, vitamina C, un cítrico, un jugo de naranja, un jugo de pomelo, etcétera, con azúcares y demás. Entonces, por el contrario, por ejemplo, un cafecito después del almuerzo podría quizá de cierta forma disminuir la absorción del hierro. ¿Ok? El transporte es por la transferrina prácticamente, que es una beta-globulina, más o menos vida media es de 8 a 10 días, y en condiciones normales el 35% se ha saturado con hierro. ¿Ok? Y este aumento de la transferrina ocurre cuando existen dietas bajas en hierro. Ok, eso va a aumentar, por ejemplo, si hay un aumento de transferrina, pues decir que existe una dieta baja en hierro en el organismo. Esto a veces se puede ver en personas que tienen una dieta, por así decirlo, vegetariana y no muy balanceada con aportes de hierro. Entonces sí podemos tener un déficit en ese tipo de personas, pero si tienen una dieta balanceada con alimentos ricos en hierro, no sería necesario ese aspecto. También pueden tomar suplementos minerales en ese sentido. Una dieta, entre comillas, carnívora, con gran aporte de carne que tiene hierro, no tendría ese aspecto, por ejemplo. La distribución. La hemoglobina constituye el 65% del hierro que tenemos. En ferritina y hemosiderina está en un 30%, la hemoglobina un 4%, como vimos anteriormente, y en enzimas y transferrinas un 0,6% aproximadamente. La eliminación, 1 miligramo día, ya sea por heces, orina, piel, uñas, cabellos y también los ciclos menstruales en mujeres. Es importante también en este sentido hablar un poco de manera general sobre lo que ocurre con la vitamina B12. ¿Por qué? Si bien la vitamina B12 por los alimentos ingresa, tenemos el factor intrínseco para que ésta sea absorbida, sea asimilada por nuestro organismo y ésta va a ir hacia la formación y lugares de formación de glóbulos rojos, ya sea médula ósea en los adultos. Entonces, este aspecto es importante porque la vitamina B12 se constituye en un elemento importante en la generación de glóbulos rojos. Nuevamente, para poder tener conceptos claros, absorción a nivel intestinal, ¿ok? No se absorbe un buen porcentaje, el 90% no se absorbe. Se absorbe el 10% de la dieta aproximadamente que tenemos. Está en el plasma, ¿ok? A nivel ferroso o férrico transportado por la transferrina, 3 a 4 miligramos aproximadamente. Recordemos que la parte férrica, pero siempre se absorbe en ferroso, pero la parte férrica está dada por una proteína que la va a convertir, ¿ok? En ese aspecto, los 3 a 4 miligramos van a distribuir 300 miligramos aproximadamente que están con forma de mioglobina, en el grupo E, etc. Tenemos otros 5 miligramos que va a tener interacción a nivel hepático, ¿vale? Con la ferritina, la hemosiderina, ¿ok? Entonces hay un storage aproximadamente de 1 gramo de hierro a ese nivel, por lo tanto las deficiencias de hierro deberían ser vistas no casi inmediatamente, sino a largo plazo, porque tenemos un almacenaje, entre comillas, de hierro. También puede haber existe la eliminación de las pérdidas, ya sean por la parte de mucosa, por descamación, por sangrado, menstruación, etc. En el embarazo también van 250 miligramos aproximadamente a través de la placenta y luego en vaso donde está el sistema retículo telial principalmente, donde los glóbulos rojos llegan a ser senescentes, son reciclados ahí. Existe un intercambio de 30 miligramos por día aproximadamente, los 30 miligramos en la eritropoyesis, en la mioglobina, pero en la hemoglobina existen aproximadamente 2.500 miligramos como cantidad total de hierro que existe a ese nivel. Entonces, este aspecto de eritropoyesis, hemoglobina, sistema retículo endotelial a nivel del vaso, y eso que se recircula 30 miligramos día, hace que se mantenga ese pool constante de hierro. Es por ello que quizá las deficiencias de hierro generalmente son a largo plazo y no a corto plazo, porque se tiene un almacenaje ya sea en diferentes proteínas, en diferentes compartimentos y también son reciclados de cierta forma. Pero pueden ocurrir aspectos, por ejemplo, de pérdidas masivas de sangre, y este déficit, por ejemplo, de 1 a 2 miligramos y almacenaje, lo que tienen glóbulos rojos, puede ser afectado de cierta forma. Aquí tenemos un gráfico también en ese sentido, donde se ve la acción de la hepcidina, por ejemplo, aquí,
para la parte de la regulación dentro de los hepatocitos. Aquí está la lepsidina que produce los hepatocitos, lepsidina producida por los hepatocitos va a ir hacia lo que va a ser el transporte en la ferroportina y en la efestina a este nivel para la absorción del hierro, okay, en forma de hierro férrico y también en hierro en forma ferrosa, okay, que es el mayor porcentaje de absorción entre comillas. Aquí tenemos las enzimas que van a la ferroreductasa, que va a estar aquí convirtiendo la parte férrica en parte ferrosa, ¿ok? Transportador de dimetal tipo 1, bivalente metal 1, va a hacer que se absorba el hierro en su estado ferroso y este va a ingresar al organismo, ¿ok? La efestina que debería también tener su relación para la absorción del hierro férrico, entre comillas, y eso va a ser dirigido a dónde, pues hacia nuestro organismo, utilizándose el hierro en qué, en músculo esquelético, por ejemplo, en enzimas de otros tejidos y también un 65% que han mencionado en la médula ósea para la generación de glóbulos rojos, ¿no? Aquí tenemos la transferrina que transfiere dos moléculas de hierro, diférrica entre comillas, se van a liberar los glóbulos rojos que contienen la mayor cantidad de hierro de nuestro organismo. Aquí tenemos un ejemplo del sistema retículo endoteliado, también se encuentra la ferroportina para su liberación del hierro en estado ferroso para su recirculación y transporte nuevamente. También está presente la ceruloplasmina en ese sentido, ¿okay? Para que el hierro, entre comillas, ferroso sea de estado férrico, ¿okay? Y el reciclaje del hierro, que ocurre principalmente en el sistema retículo endotelial, a nivel del bazo, a nivel esplénico. Este reciclaje es vital, pues sin él tuviésemos pérdidas constantes, entre comillas, pérdidas masivas de hierro y no tendríamos una recirculación o no tendríamos una reutilización del hierro que estaría en nuestro organismo. Si bien tenemos un almacenaje en la forma de ferritina, un almacenaje en hemosiderina, el cual se puede utilizar o puede ser movilizado en situaciones en las cuales falte, ya sea por déficit de ingesta o por pérdidas. Este fue el ciclo del hierro. Cualquier consulta tiene el correo de la cátedra, también está la página, el Classroom de la cátedra, donde pueden hacer sus consultas respectivas.